Hola, bienvenidos a este mini vídeo que se titula Campos en dominios no simplemente conexos. Este es un mini vídeo que complementa a otro teórico que vimos sobre campos conservativos y espero que sirva de ayuda para aclarar ciertas dudas que suelen surgir entre los alumnos. Vamos a recordar rápidamente un par de definiciones y resultados que vimos en aquel mini vídeo. Por un lado, hay que saber lo que era un conjunto plano simplemente conexo, que era simplemente aquel conjunto en el que toda curva de Jordan tenía el interior contenido en el conjunto. Es decir, hablando informalmente, un conjunto sin agujeros. En aquellos conjuntos, los campos conservativos vimos que venían caracterizados por esta condición tan sencilla, que era esta igualdad de derivadas parciales de la primera y segunda componente del campo. Esta condición la llamamos 1, como en esta ecuación, y en este mini vídeo simplemente nos preguntamos qué ocurre si el dominio no es simplemente conexo. Vamos a ver que esta condición no va a ser suficiente para garantizar que el campo sea conservativo, o sea que la respuesta es que no. Para lo cual vamos a ver dos ejemplos de campos. Aquí tenemos un campo F definido en R2 menos el origen. Es el campo xy dividido por x cuadrado más y al cuadrado. Está definido en todo punto menos el 0, 0, o sea que este dominio es conexo, pero no simplemente conexo. ¿Por qué? Porque R2 menos el 0, 0, si consideramos, por ejemplo, la circunferencia unidad, es una curva de Jordan cuyo interior no está completamente contenido en el conjunto. Luego es un dominio no simplemente conexo, tiene un agujero. Bueno, pues en este campo, este campo que está definido en ese dominio es conservativo porque se ve muy fácilmente que este campo es un campo de gradientes. Es el gradiente de la función logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado partido por 2. Lo podéis comprobar en un momento, si queréis para el mini vídeo yo voy a hacer la cuenta para comprobarlo, que si hacemos la parcial de este campo respecto de x, la derivada parcial, la derivada de este logaritmo es la derivada de x cuadrado más y al cuadrado respecto de x, que es 2x, un medio que teníamos de antes, partido por la función que hay dentro del logaritmo. Esto resulta que es la primera componente del campo. Por simetría, si cambiamos la x por la y, obtenemos la segunda componente del campo, con lo cual se ve muy fácilmente que la parcial de este campo respecto de y es f2, la segunda componente de f, con lo cual es evidente que este campo f es el gradiente de este potencial escalar. Pues bien, como es un campo de gradientes, es un campo conservativo y además ya vimos en aquel otro mini vídeo que automáticamente todo campo conservativo de clase 1 cumplía esa igualdad de derivadas parciales, que voy a recordar aquí: parcial de f2 respecto de x es igual a parcial de f1 respecto de y. Es decir, esto es un ejemplo de un campo que es conservativo y también cumple esta condición de derivadas parciales. Está definido en un conjunto no simplemente conexo. Nos preguntamos, ¿será lo mismo estas dos propiedades, ser conservativo y cumplir esta condición? Pues vamos a ver que no, porque en el siguiente ejemplo tenemos otro campo, se parece al anterior, es el menos ix partido por x cuadrado más y al cuadrado. Está definido en el mismo conjunto de puntos que son los del plano, exceptuando el 0, 0, o sea, el dominio de definición es R2 menos el 0, 0, que sigue siendo no simplemente conexo. Este campo cumple la condición de derivadas parciales que hemos llamado 1. Eso ya lo vimos en otro mini vídeo también de esta misma asignatura. Pero resulta que este campo no es conservativo en ese dominio. Vamos a demostrarlo muy fácilmente.
Para lo cual hacemos lo siguiente: para ver que un campo no es conservativo, simplemente hay que encontrar una curva cerrada a lo largo de la cual la circulación del campo no sea nula. Una curva cerrada muy facilita en R2 menos el origen, como hemos dicho, es, por ejemplo, la circunferencia unidad, la circunferencia de centro 0, 0 y radio 1, orientada positivamente. La circulación del campo G a lo largo de esta curva, que vamos a llamar C, es muy fácil de calcular porque en estos puntos de la curva x cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, con lo cual el denominador de este campo, que es igual a 1, podemos simplificarlo. Este campo en estos puntos toma los mismos valores que el campo menos ix. Pero el campo menos ix es derivable c infinito en todos los puntos de R2, con lo cual podemos aplicar el teorema de Green, porque la integral de este campo a lo largo de esta curva de Jordan orientada positivamente, eso es igual a la integral en el interior de la curva C de la función parcial de su segunda componente respecto de la primera variable menos parcial de la primera componente respecto de la segunda variable. Estas parciales son facilísimas porque parcial de x respecto de x es 1 y parcial de menos y respecto de y es menos 1. 1 menos menos 1 es 2, queda 2 veces la integral de la función 1, que es 2 veces el área del interior de la curva. El interior de una circunferencia es un círculo cuyo área es pi por el radio al cuadrado, que con el 2 de delante es 2pi por 1 al cuadrado. Lo interesante de esto es que la circulación de este campo a lo largo de esta curva cerrada ha salido 2pi, que es distinto de 0. Si el campo fuese conservativo, la integral del campo a lo largo de la curva habría salido nula. Como sale distinto de 0 es porque el campo no es conservativo. En resumen, este es un ejemplo de un campo que no es conservativo en ese dominio a pesar de cumplir la condición de las derivadas parciales. Como resumen de todo esto, este cuadro creo que os puede ser muy útil a la hora de saber la teoría y también aplicárselo a ejercicios. Resulta que en un conjunto conexo, un campo de clase C1, si es conservativo, automáticamente cumple la condición de derivadas parciales, que es parcial de f2 respecto de x igual a parcial de f1 respecto de y. O sea que esta es una condición necesaria para ser conservativo, pero no suficiente. Si el conjunto es simplemente conexo, en ese caso particular sí que es tanto condición necesaria como suficiente. Y esto nos ayuda mucho en ejercicios para saber si un campo es conservativo en un dominio simplemente conexo. Pero si no es simplemente conexo, solo podemos decir que si el campo es conservativo, entonces necesariamente se cumple la condición de derivadas parciales, pero no a lo recíproco. Si se cumple la condición en derivadas parciales, no se puede asegurar que el campo sea conservativo, como se ponía de manifiesto en el ejemplo 2 que hemos visto en este mini vídeo. Este cuadro resumen os repito que puede serviros de mucha utilidad a la hora de aplicarlo a ejercicios, y con esto termina este mini vídeo, que espero que haya sido de vuestro interés para la asignatura. Muchas gracias.